Inesperado mensaje revelado, la sorprendente invitación que transformó una cena ordinaria. La noche era cálida y el aire se impregnaba del inconfundible aroma de la sopa de tortilla. Valentina, joven ingeniera agrónoma de 28 años, estaba en su modesto apartamento, preparando todo para la cena familiar que su madre, doña Rosa, había planeado con tanto esmero. Sin embargo, una inquietud la invadía. Mientras escuchaba la risa de sus tíos y primos resonar en la sala, su mente se debatía entre el deber y el deseo. Había pasado meses sintiendo que su esfuerzo pasaba desapercibido, atrapada en un trabajo que no la valoraba. En ese ambiente familiar lleno de historias y tradiciones, Valentina sentía el peso de las expectativas. En medio de las conversaciones, su celular vibró con un mensaje inesperado. Era de su viejo profesor, un mentor que siempre creía en su potencial. La invitación era para presentar sus investigaciones en una prestigiosa conferencia científica. Su corazón se aceleró. Esa podría ser la oportunidad que siempre había deseado, la oportunidad de reivindicarse ante un mundo que la ignoraba. Pero, al mismo tiempo, enfrentaba el dilema de su familia, de su madre que contaba cada año lo importante que era ese encuentro, una tradición que fortalecía los lazos entre ellos. Las palabras de su abuela Julia resonaban en su mente al inicio de la cena, donde cada historia traía consigo lecciones de sacrificio y valentía. Valentina pensó en lo que su abuela había pasado al llegar a México, dejando atrás todo lo que conocía, una travesía llena de dificultades. La entrega y el amor que había puesto en su vida reflejaban la lealtad hacia sus raíces. Mientras la abuela narraba esos momentos, algo dentro de Valentina se removía. Ahí estaban las historias de lucha, de perseverancia, de mantener la unidad familiar, un legado que pulsaba en su interior con cada palabra que llegaba a sus oídos. Pero la presión aumentaba. ¿Debería asistir a la conferencia y arriesgar la charla y la complicidad familiar tan arraigada en su vida? Las risas y chistes se entrelazaban con su creciente ansiedad. No era solo su carrera la que estaba en juego, también era su sentido de pertenencia. Este momento de unión se sentía amenazado. ¿Qué dirían si ella decidía poner su futuro primero? En ese instante, un severo dilema comenzaba a formar brechas en su corazón. Mientras la atmósfera se llenaba de alegría y nostalgia, la abuela, con un brillo en los ojos, reveló algo que cambiaría todo, un secreto familiar olvidado, un episodio que planteaba dudas sobre la lealtad. Valentina sintió que su mundo se tambaleaba. El peso de aquel secreto se sumaba al conflicto que llevaba dentro. La lucha por su carrera, el peso del amor familiar, ahora se complicaba con esta nueva revelación. Era un laberinto de sentimientos donde cada decisión podría desestabilizar no solo su vida, sino todo lo que su familia había construido juntos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las historias continuaban tejiendo un manto de amor familiar que Valentina sentía que la envolvía, pero su mente agitaba pensamientos confusos. Podría ser feliz en un lugar que no la reconocía, donde sus esfuerzos eran ignorados, mientras su corazón permanecía anclado a esa mesa familiar. La tensión aumentaba, como el vapor que salía de las ollas, y el dilema que la atormentaba se volvía cada vez más intenso. Valentina miró a su alrededor, respirando hondo. ¿Qué camino elegiría? La dualidad de su vida la mantenía en una encrucijada, presionando su alma entre dos amores, su sueño y su familia. La cena, que había comenzado con risas, ahora era un campo de batalla interno,
donde cada historia compartida, cada bocado de sopa, se convertía en una lucha desesperada por decidir su futuro. Valentina no podía evitar que sus pensamientos se desbordaran mientras las historias familiares resonaban a su alrededor. La risa de sus parientes se sentía distante, como un eco lejano que no lograba alcanzar su corazón en este momento crítico. Se sentó en la mesa, la cuchara en la mano, pero su mente no podía dejar de lado la implicación de la invitación a la conferencia. La abuela Julia finalizaba su relato mientras Valentina la observaba, perpleja. Las palabras sobre sacrificio y valentía contrastaban con su actual inseguridad. Se preguntaba si sería posible demostrar su valía, mostrar a los demás que su esfuerzo merecía ser reconocido, incluso si eso significaba separarse de la tradición familiar por un breve momento. Un pequeño triunfo individual podía ser el faro que iluminara el camino hacia un futuro más brillante. Inspirada por la determinación de su abuela, Valentina decidió que no podía dejar que sus temores la abrumaran. La idea de asistir a la conferencia comenzaba a tomar forma en su mente como un giro emocionante en su vida. ¿Cuántos momentos se habían perdido por conformarse con la rutina? La necesidad de un cambio vibraba en su interior. Mientras sus primos compartían anécdotas, Valentina se imaginó de pie frente a un auditorio lleno de profesionales. Esa imagen se volvió más vívida con cada minuto que pasaba. Encontrar su voz entre tantos expertos la llenaba de adrenalina. ¿Qué podría perder al intentarlo? ¿Acaso no había llegado el momento de arriesgarse por sus propios sueños? La preocupación de la desaprobación familiar todavía pesaba en su mente, pero se aferraba a la idea de que su éxito también podría traer inspiración a los suyos. Al fin y al cabo, no estaba buscando solo un reconocimiento personal, sino la oportunidad de ser un ejemplo. La lucha por alcanzar sus metas podría resonar en su familia, mostrando que la valentía también era parte del legado que había heredado. Un pequeño destello de resolución comenzó a combinarse con las inseguridades. Valentina tenía que planear cómo comunicar su decisión. No podría dejar que la sorpresa de su familia la aplastara sin antes hablar con ellos. Organizar sus pensamientos la distraía de las historias, y aunque los rostros llenos de alegría de sus seres queridos seguían a su alrededor, su mente visualizaba un futuro mágico. Su corazón tenía un objetivo, y por primera vez, se sentía dispuesta a perseguirlo activamente. Sin embargo, esa decisión aún no estaba concretada. La necesidad de hacerse escuchar palpitaba en su interior, y la clara imagen de sus primos brindando por la unidad familiar la hacía dudar. ¿Qué pasaría si su anuncio se convirtiera en un desencadenante de resentimientos? Valentina sabía que debía abordar el tema con suavidad, respetando las tradiciones pero también afirmando su necesidad de crecer profesionalmente. Después de un rato, no pudo resistirse más. Decidida, levantó la mirada y unió las manos, tomando aire profundamente antes de enfrentar a su familia. Era el momento, y aunque los nervios la recorrieran, la convicción de que su voz debía ser escuchada creció con cada segundo que pasaba. Necesito hablar con ustedes sobre algo importante, anunció, sintiendo que su corazón retumbaba en su pecho. La cena se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y en un instante, la sala se sumió en un silencio expectante. Valentina podría sentir el peso de la tensión sobre su ser. La historia que estaba a punto de contar se convertiría en un punto de inflexión en su vida. Mientras comenzaba a hablar, una mezcla de temor y esperanza ardía en su interior. Sabía que esta conversación no solo definiría su futuro profesional, sino también su lugar en el corazón de su familia. ¿Sería capaz de mantener la sanidad en medio de este mar de emociones? La pregunta flotaba en el aire, dando paso a una tensión que apenas comenzaba. ¿Y cuál sería la respuesta que su familia estaba lista para dar? La voz de Valentina temblaba al pronunciar aquellas palabras, como si cada sílaba exigiera un empujón de valentía. Se adentraba en un terreno desconocido y, a medida que se deslizaba por los detalles de la conferencia, su corazón se aceleraba. Hablaba de su deseo de asistir,
de la oportunidad que representaba para ella. Las miradas de su familia eran una mezcla de sorpresa, confusión, ante todo, interés. La abuela Julia, de pie junto a su lado, mostraba una expresión de orgullo sutil y firme. ¿Por qué ahora?, preguntó su madre con una mezcla de curiosidad y reparo. Esa simple pregunta la atravesó como una corriente helada. Era el instante en que todas las inseguridades volvían a surgir. Valentina tomó aire, dispuesto a navegar por la tormentosa mar de emociones que había producido su declaración. He estado sintiendo que esto es algo que necesito hacer, no solo por mí, sino también por ustedes. A veces siento que me estoy conformando con lo que se espera de mí, y eso me asusta. Su voz, aunque firme, resonaba con la vulnerabilidad de alguien que barre con una escoba las sombras que la rodean. El murmullo se apoderó de la mesa, algunas cabezas asintieron mientras otros intercambiaban miradas incrédulas. La incertidumbre había terminado de florecer. Valentina sabía que su declaratoria no solo era un deseo personal, sino un acto de transformación que podría reconfigurar la dinámica familiar. Precisamente en ese tenso momento, su primo mayor, Alejandro, rompió el silencio. Valentina, siempre has sido una buena estudiante, pero no sé si esta es tu verdadera vocación. ¿Por qué no consideras quedarte aquí y hacer algo más tradicional, como todos nosotros? Sus palabras cayeron como un peso adicional, reforzando la presión que sentía. Sin embargo, esa reacción instigó una chispa de determinación en Valentina. Lo que quiero es poder explorar otros caminos, abrir nuevas puertas, replicó, su voz más fuerte y clara ahora. Valentina se dio cuenta de que había algo más que su propia ambición detrás de su deseo de asistir a la conferencia. Quería demostrar que era posible forjar un camino distinto sin tener que rechazar su herencia. La odisea interna de Valentina se volvía palpable. Lo que comenzó como un simple deseo de asistencia se transformó en la búsqueda de su propia identidad. Había algo revolucionario en desafiar las expectativas impuestas. Esa idea la llenaba de una energía nueva y vital. Necesitaba que su familia comprendiera que el éxito no dependía de una única forma de vida, que cada quien debía hallar su propio destino. La comida avanzaba, pero el ambiente sobre la mesa estaba tenso, como si el aire se espesara. Se dio cuenta de que su familia estaba en una encrucijada igual de estructura delicada como la suya, sus aspiraciones enfrentándose a tradiciones inamovibles. Esa revelación la llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Cambiar su narrativa personal podría influir también en ellos. A medida que la cena se cerraba y las etapas de la conversación tocaban a su fin, Valentina sintió que había dado el primer paso hacia reconectar con su esencia real. No había dado una respuesta definitiva, ni se garantizaba su aceptación. Sin embargo, había dejado caer una semilla en el corazón de su familia, una invitación a dialogar sobre la evolución que cada uno enfrentaba en su propio viaje. Mientras la tensión empezaba a desvanecerse, se dio cuenta de que el verdadero yacimiento de heridas aún quedaba por explorar, el temor a lo desconocido. Valentina miró a cada uno de sus familiares porque, si bien iniciaba su camino personal, también invocaban su propio cambio. El camino hacia la autoconfianza era un proceso largo, necesitaba más que aceptar sus sueños. Tendría que comprender cómo su decisión afectaría a la dinámica familiar. No obstante, el mensaje que había querido transmitir no terminaba en la cena. Sabía que esta era solo la gelidez inicial de una travesía que la llevaría a otros horizontes. El verdadero desafío comenzaba ahora, y su decisión de asistir a la conferencia podría ser solo el primer paso hacia un autodescubrimiento profundo. Con la mente clara, Valentina se sintió impulsada a prepararse para enfrentar una nueva realidad, a abrazar también las dudas que todo cambio conlleva. Mientras la noche se desvanecía y los platos eran retirados, un nuevo pensamiento la golpeó. ¿Y si no era solo yo quien debía buscar su voz, sino todos en la mesa? Esa revelación hizo eco en su mente, sus dudas ahora entrelazándose con la esperanza de que su ejemplo pudiera inspirar a otros. Valentina sabía que su historia apenas comenzaba,
y en su corazón palpitaba la pregunta que la acompañaría: ¿sería capaz de guiar a su familia hacia su propio despertar? El futuro brillaba prometedor, pero el camino que se dibujaba ante ella estaba lleno de sorpresas. Valentina se despertó temprano al día siguiente. La luz del sol se filtraba por la ventana, acariciando su rostro e insuflándole una energía renovada. Había pasado la noche haciendo un inventario mental de sus iniciativas y aspiraciones. El eco de su declaración en la cena resonaba aún en su mente. Sabía que la decisión de asistir a la conferencia era solo la primera de muchas elecciones que cambiarían el rumbo de su vida. En los días siguientes, Valentina se sumergió en la investigación del contenido de la conferencia. Leía artículos, veía videos de ponentes de años anteriores y tomaba notas. Descubrió que los otros asistentes no eran solo estudiantes, sino profesionales de diversas áreas que buscaban reinvención y conexión. Esa diversidad la entusiasmaba, y ese ímpetu a la acción reemplazó poco a poco el miedo que había sentido durante la cena. Cada pregunta que se formulaba sobre su viaje a la conferencia le servía como un recordatorio de su valor. ¿Por qué no podía ella ser parte de ese ámbito de sueños e innovaciones? La determinación se convirtió en su mantra personal. Sin embargo, había un bache en su planeación: los recursos económicos limitados y la falta de apoyo explícito de algunos miembros de su familia. La presión de Alejandro se había convertido en una sombra latente, una voz que susurraba en su mente cada vez que consideraba dar un paso audaz. Decidida a enfrentar esta realidad, pensó en diversas formas de recaudar el dinero necesario. Se dedicó a ofrecer tutorías a estudiantes de su barrio, sacando a relucir su lado emprendedor. No solo era una manera de financiar su sueño, sino también de fortalecer su autoestima. Cada hora de tutoreo se sentía como un ladrillo formando la base de su nuevo camino. La sensación de independencia comenzó a desbordar su corazón. Cada estudiante que ayudaba, cada vez que lograba que alguien comprendiera un concepto difícil, la llenaba de un orgullo que nunca antes había experimentado. Sin embargo, la situación se tornó más complicada cuando sus padres comenzaron a expresar preocupaciones sobre su tiempo dedicado a los tutores. Valentina, no deberías estar perdiendo el tiempo. Tienes estudios que terminar, le dijo su madre una tarde. La crítica perforó su confianza por un instante, obligándola a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. Pero al repasar el significado que había derivado de la experiencia de enseñar, reunió más fuerza. El deseo de ser escuchada, de reivindicar su deseo personal, la empujaba hacia adelante. Decidió que compartir sus conocimientos con quienes la rodeaban se alineaba con su visión de crecimiento. En ese mismo instante, se prometió que no dejaría que la inseguridad de los demás definiera sus elecciones. La noche de la reunión familiar llegó una vez más. Valentina sabía que había dado pasos significativos, pero los temores y críticas podrían surgir nuevamente. Fue entonces cuando decidió tomar el control de la conversación. En lugar de evitar el tema, planeó compartir su progreso, sus sueños y la dimensión personal que había encontrado en ayudar a otros. La mesa se llenó nuevamente, pero esta vez, Valentina era diferente. Sentía que había crecido, que descubría fortalezas que antes no había considerado. Mientras sus familiares compartían sus trabajos e inquietudes, se sentó con la intención de fusionar sus experiencias. Se hizo evidente que varias personas a su alrededor sentían lo mismo, atrapados en caminos establecidos. La conversación fue fluyendo, compartió su avance, los desafíos que había superado y cómo cada pequeño éxito la acercaba al objetivo de asistir a la conferencia. Olvidando el miedo, alzó la voz como no lo había hecho antes. Mientras sus seres queridos la escuchaban, Valentina se sintió parte de un movimiento colectivo. Una conexión emergente se hacía palpable. Ellos también comenzaban a reflexionar sobre sus propias esperanzas. Entonces, en un momento inesperado, uno de sus primos se atrevió a confesar su deseo de dejar su trabajo monótono y explorar el arte de la fotografía.
Valentina se dio cuenta de que aquel instante era el verdadero resultado de su valentía. No solo estaba luchando por su identidad, sino también abriendo la puerta para que otros exploraran la suya. El siguiente paso era aún incierto, pero su corazón palpitaba con nuevas posibilidades. Era posible que no solo ella, sino todos a su alrededor comenzaran a buscar esa voz que llevaban dentro. ¿Cuántas historias no contadas aguardaban por ser reveladas en su familia? Fue entonces que, sorprendida por la fuerza de su propio deseo, Valentina sintió la necesidad de actuar con mayor certeza. Se preguntó, ¿cómo podría seguir expandiendo su influencia personal en medio de sus seres queridos? La búsqueda de su voz se convertiría en un viaje compartido, algo que nunca habría imaginado. Con la mente llena de planes y la realización del impacto que podría generar, se rió en silencio, consciente de todo lo que estaba por venir. El momento de la verdad estaba cerca, y la pregunta en su mente resonaba con fuerza. ¿Sería capaz de ayudar a sus seres queridos a encontrar su propio camino? Valentina no tardó en pasar de la reflexión a la acción. Con la confianza ganada tras su intervención familiar, se despidió del miedo que había acechado su mente. El día siguiente fue crucial. Una lluvia de ideas la llevó a visualizarlos a todos juntos, hablando de aspiraciones y miedos, creando un espacio seguro en cualquier rincón de su hogar. Empezó a ajustar su agenda de tutorías, agregando un par de sesiones sobre desarrollo personal. Aun cuando algunos le preguntaban el porqué de esos cambios, Valentina afirmaba con determinación que su propósito era claro. Se proponía que no solo sus estudiantes aprendieran de ella, sino también que ella misma aprendiera de sus experiencias. Cada clase se transformó en un laboratorio de ideas donde los sueños florecían y se cultivaban, y poco a poco, sus alumnos comenzaron a abrirse sobre sus anhelos. Las tutorías no se limitaron a los números y letras, se volvieron conversatorios sobre cómo afrontar el futuro, cómo decidir qué estudiar o qué carrera seguir. Cada tarde, la energía en su sala resonaba con proyecciones, miedos y, sobre todo, esperanza. Y cada vez que uno de sus estudiantes se quedaba atrás por inseguridad, Valentina sabía que debía hacer más que solo enseñar materia. Tenía que inspirarlos a mirar más allá de sus miedos. Así, Valentina pensó en organizar un taller informal al que pudiera invitar a sus alumnos y sus familiares. Sería un espacio donde pudiera compartir historias sobre su propio proceso y las dudas que enfrentó hasta ahora. Se imaginaba a sí misma, de pie, en medio de su sala, como una facilitadora de sueños, invitando a todos a abrirse. Las semanas pasaron y su pequeño taller se llenó de expectación. Aquella noche, el aire era distinto. Valentina podía sentir que todo había sido un ensayo para este momento. Con el corazón latiendo con fuerza, dio la bienvenida a todos, y al observar sus rostros, sintió que no estaba sola. Un deseo colectivo se había tejido en ese espacio, un anhelo de exploración y crecimiento. Mientras compartía su propia historia, sus miedos acerca de la conferencia y su camino para reunir los fondos, notó expresiones de sorpresa y admiración entre sus alumnos y familiares. La atmósfera se tornó receptiva, y Valentina aprovechó la oportunidad para invitar a cada uno a expresarse, a contar sus historias. Sin embargo, en el fondo de su mente, una inquietud comenzó a crecer. ¿Ese encuentro sería suficiente para encender la chispa que ella había encontrado? ¿Habría una manera de perpetuar esta conexión, de construir un entorno que fuera más que un simple taller? Se sentía como si estuviera sobre un precipicio, a punto de lanzarse, pero a la vez sintiendo la inseguridad de no saber si las aguas por debajo la sostendrían. Una vez terminado el taller, las conversaciones fluyeron naturalmente. La conexión entre su familia y sus estudiantes se intensificó, y Valentina experimentó la validación de su esfuerzo. Pero en medio de la alegría, una revelación la golpeó. Gracias a esa atmósfera íntima, comenzó a cuestionarse si realmente estaba lista para abrirse a nuevas posibilidades, si debía dar el siguiente paso y formalizar su propia propuesta, un grupo de apoyo para adultos jóvenes. Mientras su mente danzaba entre el miedo y la emoción,
Un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era de una amiga del pasado, alguien que conocía sus aspiraciones. ¿Te gustaría participar en un proyecto innovador?, decía el texto, seguido de un enlace a una reunión virtual. La curiosidad y el temor se entrelazaron en su interior. Este mensaje podría ser la puerta a una nueva aventura o, tal vez, el resquicio que le empujara al abismo de la incertidumbre. Valentina miró a su alrededor, sintiendo la energía nueva que había creado en su hogar. Tenía que decidir si seguiría adelante o se quedaría en la seguridad de sus logros actuales. La pregunta en su mente resonó con intensidad. Estaba lista para aceptar la invitación y sumergirse en lo desconocido, dejando atrás el mundo conocido que había construido. Valentina se quedó mirando la pantalla del teléfono, el brillo de la notificación casi como un faro que iluminaba su inquietud. ¿Qué podría haber en ese proyecto innovador?, pensó. La pregunta se repetía como un mantra en su mente mientras una mezcla de emoción y ansiedad la envolvía. La cena de esa noche parecía interminable. La familia se reunía en la mesa, su madre contaba historias del pasado y sus hermanos participaban con risas, pero Valentina estaba atrapada en sus pensamientos. El aire estaba impregnado del aroma familiar de la comida que había sido un ancla en su vida, pero, irónicamente, también era un recordatorio de que ella misma había comenzado a anclarse en su propia zona de confort. Mientras escuchaba a sus seres queridos, comenzó a pensar en la necesidad de romper con ese patrón. Había hecho un avance decidido hacia el desarrollo personal con sus alumnos. Era hora de mirar hacia su propio crecimiento. Las palabras de su madre, reflexionando sobre riesgos y sueños, resonaron en ella. ¿Acaso estaba dispuesta a correr el riesgo de explorar algo nuevo? Decidió que no podía dejar pasar la oportunidad sin al menos informarse. Rasgos de determinación comenzaron a marcar su diálogo interno, alimentando su espíritu emprendedor. Se imaginó en la reunión, rodeada por ideas frescas y conexiones inesperadas. Se preguntó si esa podría ser la chispa que necesitaba para iniciar el grupo de apoyo que había estado considerando. Con un profundo suspiro, movió su cabello hacia atrás y, despidiéndose de la cena, se retiró a su habitación. Se sentó frente al ordenador, sus manos temblorosas danzando sobre el teclado mientras hacía clic en el enlace del mensaje. La pantalla se iluminó mostrando un espacio virtual lleno de participantes. A medida que la reunión comenzaba, el presentador hablaba sobre la importancia de fomentar un ambiente de crecimiento y de redefinir lo que cada uno consideraba éxito. Las palabras de los participantes tuvieron un eco singular en su corazón. Se compartieron historias de fracasos y victorias, de la lucha por encontrar el camino adecuado. Con cada relato, Valentina sentía que su propia voz se encendía, la pasión por ayudar a otros volviendo a surgir en su interior. Sin embargo, una parte de ella seguía anclada al miedo. ¿Qué pasaría si no podía contribuir de manera significativa? Las dudas se entrelazaban con la inspiración, creando un torbellino emocional que cada vez se volvía más difícil de ignorar. La idea de ser parte de algo más grande comenzaba a transformarse en una responsabilidad que parecía abrumadora. Al finalizar la reunión, se sintió expuesta, como si estuviera en un precipicio, lista para saltar. Esa noche, se sentó con un cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos. Quería pararse en el vértice, entre el deseo de ayudar y su propio crecimiento. Las páginas se llenaron con ideas, estrategias y la visión de un grupo de apoyo que no solo sería un espacio de interacción, sino un catalizador para el desarrollo personal. Mientras escribía, Valentina entendió que estas nuevas posibilidades no serían sencillas ni exentas de desafíos. Sin embargo, la perspectiva de asumir el rol de líder en ese contexto innovador iluminaba su mente. La energía que había creado en su hogar se estaba expandiendo, y poco a poco, el miedo comenzaba a ceder el paso a un nuevo tipo de determinación. En ese momento de revelación, recibió otro mensaje en su teléfono. Esta vez era un recordatorio para la próxima reunión, una invitación que no podía ignorar.
La incertidumbre volvió a asomarse, pero junto con ella, el deseo de explorarlo todo con determinación se hizo más fuerte. ¿Se atrevería a abrir la puerta hacia un futuro que la impulsara a superar sus límites? La decisión la esperaba ansiosa, pero el camino fuera de su zona de confort ya estaba trazado. El día siguiente comenzó igual que cualquier otro, pero Valentina no podía quitarse de la mente el eco de la reunión nocturna. Su jornada en la escuela se deslizaba entre rutinas habituales, pero su interior hervía de posibilidades. Mientras explicaba los conceptos de matemáticas a sus alumnos, sentía que la emoción por el futuro se entrelazaba con la responsabilidad de lo que estaba por venir. Había algo en esa invitación que prometía ser un cambio significativo en su vida. Cuando volvió a casa, su determinación se intensificó. Decidió crear un plan concreto para el grupo de apoyo, visualizando ese espacio donde las personas podrían compartir sus incertidumbres y fortalezas, como lo había hecho ella la noche anterior. Valentina se sentó nuevamente ante su ordenador e hizo una lista de objetivos. Armó un esquema que contemplaba tanto las reuniones como los posibles temas a discutir, así como los recursos que podría emplear para motivar a los participantes. Sin embargo, al momento de redactar un mensaje de invitación, un torbellino de dudas la asaltó. Su voz interior comenzó a cuestionarse. ¿Había suficiente interés en la comunidad para este tipo de encuentro? ¿Y si nadie asistía? La imagen de una sala vacía apareció en su mente, lo que le generó una punzada de ansiedad. La posibilidad de fracaso parecía aplastante. Se levantó abruptamente de la silla. Necesitaba salir, despejarse. Caminó al parque cercano, un lugar donde solía encontrar inspiración durante sus años de adolescente. El aire fresco acarició su rostro, y cada paso le recordaba que debía enfrentar sus miedos, no dejarlos gobernar su vida. Mientras se alejaba de la pantalla y del entorno que la encerraba, sintió una libertad renovada. En el parque, empezó a observar a la gente a su alrededor. Familias estrenando juegos, adultos haciendo ejercicio, niños riendo. Cada escena era un recordatorio de que la vida se trataba de conexiones y experiencias compartidas. Ese era el corazón de su idea, crear una comunidad que no temiera a los desafíos y que buscara sanar y crecer en conjunto. Era hora de que su voz emergiera del silencio. Con el corazón palpitante, Valentina regresó a casa con una nueva perspectiva. Se sentó y escribió su invitación, con pasión y humildad. Quería que cada palabra transmitiera no solo su deseo de sumar, sino también su vulnerabilidad. Para su sorpresa, al clic en enviar, las inseguridades se disiparon momentáneamente. Había decidido compartir no solo su deseo de crecer, sino su verdadera esencia. Los días pasaron y los mensajes de respuesta comenzaron a llegar. Algunos eran positivos y alentadores, mientras que otros se perdían en la ambigüedad. Valentina se dio cuenta de que cada respuesta era una lección en sí misma. Aquellos que no acudían también eran parte del proceso, la aceptación de la diversidad de intereses. Pero había un mensaje que la hizo detenerse en seco, una nota de un antiguo amigo que no tenía contacto desde los días de universidad, que le propuso un encuentro para hablar sobre un proyecto que había estado desarrollando. El mensaje resonó en su mente. Preguntas sobre esas relaciones del pasado comenzaron a aparecer. ¿Cómo había cambiado ella desde entonces? ¿Qué podía aprender de esa conexión que había estado dormida por tanto tiempo? La incertidumbre que había sentido la llevó a reflexionar sobre el peso de sus decisiones pasadas y cómo la mirada hacia el futuro podría, en efecto, modificar su rumbo. Mientras organizaba sus pensamientos en una nueva hoja, la idea de ese encuentro la intrigaba. Era una oportunidad para abordar su desarrollo desde un nuevo ángulo, pero también un desafío que la confrontaba con quien había sido y quien deseaba ser. Valentina tomó una profunda respiración. ¿Se atrevería a buscar esa conexión perdida? ¿Y qué impacto tendría en su camino hacia la autorrealización? La decisión de responder o no estaba balanceándose en la balanza,
lista para que su próxima elección revelara las capas aún ocultas de su crecimiento personal. Valentina despertó esa mañana con el aroma del café recién hecho, pero el sabor se le antojaba amargo. La invitación de su antiguo amigo pulsaba en su mente, convirtiéndose en una constante en su pensamiento. La idea de retomar contacto, algo que había evitado durante años, traía consigo una mezcla de emoción y ansiedad. La expectativa de un reencuentro encendía en ella un fuego interno, pero a la vez, la saturaba de dudas sobre su propio crecimiento y su capacidad para volver a conectarse con quien había sido. Se sentó en la mesa, el café humeante enfrente, y se planteó el primer dilema: mantener las viejas dinámicas que conocía o explorar la persona que se había convertido. Reflexionaba sobre cómo los años la habían moldeado, despojándola de inseguridades pasadas pero dejando huellas de un camino no recorrido. A medida que daba sorbos a su café, su mente trazaba una línea entre la vieja Valentina y la nueva, una línea que deseaba cruzar, como símbolo de su desarrollo personal. Decidió, casi impulsivamente, que debía responder. No solo por la curiosidad que le generaba su amigo y su nuevo proyecto, sino por la necesidad de validar aquel crecimiento. Al redactar su respuesta, sus dedos danzaron sobre el teclado con una seguridad renovada. Se presentó abierta y dispuesta a escuchar, pero también dejó entrever que lo que estaba sucediendo en su vida era importante. Al pulsar enviar, sentía ese gesto como una declaración de intenciones, un paso hacia el descubrimiento de una nueva parte de sí misma. El encuentro se agendó para el fin de semana. A medida que se aproximaba el día, Valentina experimentaba un torrente de emociones. No podía dejar de imaginar el tipo de conversación que tendrían. La curiosidad se mezclaba con el miedo de que la conexión no fuese la misma. Pero su mente, entrenada para enfrentar problemas en el aula, la aconsejaba que cada interacción era una oportunidad para aprender y crecer. El viernes por la tarde, el clima estaba fresco. Valentina eligió un atuendo simple pero elegante, deseando proyectar la confianza que había estado cultivando. Al mirarse en el espejo, recordó cómo evitaba estas situaciones, cómo había dejado que el miedo la dominara. Ahora, deseaba dejar esa Valentina atrás. El viaje a la cafetería se sintió como un ritual donde cada paso le acercaba no solo a su amigo, sino a una parte intrínseca de su identidad que había estado olvidada. Cuando llegó, allí estaba su amigo, con una sonrisa que evocaba recuerdos cálidos. La conversación comenzó con anécdotas de la universidad, pero rápidamente se tornó en el proyecto que había desarrollado. Sin embargo, algo más profundo empezó a surgir entre ellos: la vulnerabilidad compartida de enfrentarse a la vida adulta, la lucha por encontrar un propósito que resonara con sus verdaderas pasiones. Valentina sintió, por primera vez, que no estaba sola en su camino hacia la autorrealización. Había una red de experiencias que los conectaba. Mientras hablaban, Valentina empezó a valorar no solo sus propios retos, sino también la importancia de compartirlos. La noticia de su grupo de apoyo surgió de manera orgánica, y en lugar de temer la reacción de su amigo, encontró aliento en su interés. La conversación giró hacia el futuro, y la idea de construir juntos un espacio de crecimiento la excitó. Su viejo temor comenzaba a desvanecerse, dando lugar a algo más grande. Sin embargo, al final del encuentro, mientras se despedían, Valentina sintió un ligero peso en su pecho, una inquietud que le susurraba que esto era solo el comienzo. La vitalidad de la conversación y el potente sentido de conexión añaden una nueva capa a su viaje. Al salir de la cafetería, una pregunta emergió con fuerza: ¿qué oportunidades nacían de esa alianza renovada y del camino va más allá de lo cotidiano? La respuesta todavía flotaba en el aire, imprecisa, pero seductora. ¿Cómo podía profundizar en esta experiencia y transformarla en una herramienta para su desarrollo personal? El día había comenzado con café, pero terminó con la promesa de un porvenir más profundo. La aventura apenas empezaba. Valentina se despertó al día siguiente sintiéndose más ligera,
como si una bruma densa se hubiera disipado de su mente. Sin embargo, la emoción de la noche anterior aún reverberaba en su interior, pulsando con una energía renovada. Había abrido la puerta hacia nuevas oportunidades, y la sensación de la incertidumbre se entremezclaba con una pizca de entusiasmo. Con un café humeante en sus manos, se sentó frente a su computadora. La idea de crear un grupo de apoyo había resonado en ella de maneras inesperadas. Se sintió fascinada por el potencial que podía florecer a partir de esta iniciativa. ¿Cuántas personas, como ella, habrían estado buscando una brújula en su vida personal y profesional? Esa inquietud la llevó a investigar más sobre cómo gestionar un grupo. La clave no recaía solo en tener un espacio donde compartir, sino en diseñar un ambiente de confianza y crecimiento. La búsqueda de información se convirtió en un juego. Cada dato que reunía, cada método que investigaba, alimentaba su entusiasmo. Una idea comenzó a tomar forma, un taller donde no solo se compartieran experiencias, sino donde cada participante pudiera descubrir sus fortalezas ocultas. Ella misma había comenzado a encontrar partes de su vida que jamás había explorado. ¿Por qué no podía ser una guía para otros? Sin embargo, la duda no se desvanecía del todo. En su mente, la voz crítica que muchas veces había silenciado le susurraba que eso era demasiado ambicioso. ¿Estaba realmente capacitada como líder? ¿Y si no tenía las respuestas? Pero Valentina, decidida a no volver a ser la persona que se dejaba llevar por el miedo, comenzó a anotar sus ideas y objetivos. Al escribirlos, se dio cuenta de que lo que realmente le faltaba no era el conocimiento, sino la confianza en sus habilidades y en su capacidad para aprender de los demás. El resto de la mañana pasó entre correos, investigación y planificación. Notó que su mente había comenzado a fluir con nuevas visiones, algunas brillantes y otras más nebulosas, todas valiosas en su viaje de autodescubrimiento. Más tarde, recibió un mensaje en su teléfono, un recordatorio de su encuentro con su amigo. Se dio cuenta de que no solo era un reencuentro, era una oportunidad para profundizar en su idea de colaborar. Con ese cambio de perspectiva, sus nervios comenzaron a tornarse en emoción. Ella no solo quería escuchar sobre el proyecto de su amigo, sino que también quería compartir su propuesta. Sentía que la conversación de esa noche podría ser un crisol de ideas y valores, un espacio donde ambos pudieran fortalecerse. Cuando llegó la noche, Valentina se sintió completamente diferente. Su atuendo, aunque simple, resplandecía con la seguridad que había cultivado a lo largo del día. La cafetería, iluminada suavemente, ofrecía un ambiente propicio para conversaciones profundas. Con cada palabra que cruzaba entre ella y su amigo, notaba cómo se alimentaban mutuamente, dejando atrás la nostalgia y enfocándose en el ahora. Su amigo, entusiasmado por sus propias novedades, compartió sus sueños de utilizar su proyecto para marcar la diferencia en la vida de otros. En ese momento, Valentina no pudo contenerse y decidió presentar la idea del grupo de apoyo. La respuesta fue instantáneamente positiva. Su amigo se mostró interesado y dispuesto a colaborar en este nuevo camino. A medida que la conversación fluía, algo inesperado sucedió. Un participativo y espontáneo intercambio de ideas surgió entre ellos, desencadenando una cascada de creatividad. Valentina sintió que su propio miedo se desvanecía. La interacción parecía agotadora pero al mismo tiempo liberadora. Ambos sentían que estaban en una travesía que les llevaría más allá de sus límites personales. Finalmente, una inquietante reflexión comenzó a aflorar en su mente. Este nuevo proyecto, lleno de promesas, parecía conectar a Valentina con un aspecto de su vida aún inexplorado, pero también le susurraba un dilema: ¿qué sucedería si fracasaba? Y con ese pensamiento, un nuevo reto se dibujaba ante ella: tener que enfrentar el temor al fracaso. Sin embargo, su corazón palpitaba con la certeza de que el crecimiento a menudo se forja en el desafío. Mientras se alejaba de la cafetería, sintió que algo había cambiado de verdad.
y aunque cuestionaba sus propias limitaciones, también abría un nuevo horizonte de potencial. La necesidad de progreso personal y profesional se sentía más urgente que nunca. Había en su interior un fuego que no podía ignorarse, un camino hacia adelante que resonaba con la posibilidad de un gran descubrimiento. Y entre esas emociones, una pregunta crucial emergió en su mente: ¿cuál sería el siguiente paso que definiría no solo su futuro, sino también su propia identidad renovada? La respuesta aún le escabullía entre los dedos, pero la búsqueda era una invitación que no podía rechazar. La verdadera aventura apenas comenzaba. Valentina se despertó una mañana con el cielo despejado y una determinación renovada. Los días que siguieron a su encuentro con su amigo le habían dejado una sensación de claridad. Cada nueva idea para su grupo de apoyo la llenaba de energía, y mecía su espíritu con una promesa más grande. Esa claridad la llevó a tomar decisiones concretas para hacer de su visión una realidad palpable. Decidió organizar una reunión inicial para presentar su idea a las personas que habían mostrado interés. Redactó un mensaje que describía lo que esperaba construir, un espacio seguro para que cada asistente compartiera sus aspiraciones y luchas. Usó sus habilidades como ingeniera agrónoma para dar forma a la estructura del grupo, un sistema donde cada voz fuera importante. Valentina convocó a amigos y familiares para escuchar lo que tenía para ofrecer. Escogió un ambiente cálido en su casa, donde todos se sintieran cómodos. La noche del encuentro llegó, y, a pesar de la mezcla de nervios y emoción que la acompañaba, al cruzar la puerta, Valentina se sintió lista. Cada rostro que entraba le recordaba la razón por la que estaba allí, para construir un espacio de crecimiento y apoyo. Mientras comenzaba la reunión, su voz resonaba con confianza. Compartió su historia, su lucha por encontrar su lugar en el mundo profesional, y cómo eso la había inspirado a crear el grupo. Las miradas de sus amigos mostraban sorpresa, curiosidad e incluso admiración. Sin embargo, lo que comenzó como un simple deseo de compartir pronto se transformó en una conversación rica en experiencias. Cada participante se sintió alentado a abrirse, a compartir sus propios deseos y retos. En ese entorno de vulnerabilidad, Valentina comprendió el impacto que sus palabras tenían. Sus amigos y familiares comenzaron a contar cómo se sentían estancados, preocupados y en ocasiones desilusionados. Pero lo más crucial fue darse cuenta de que no estaba sola. Cada historia compartida resonaba en su interior, confirmando que la búsqueda de autenticidad y crecimiento profesional era un anhelo compartido. Esa noche, el grupo no solo se convirtió en una reunión de personas, se convirtió en una comunidad. La transformación de Valentina fue evidente. Pasó de ser la joven insegura, temerosa de tomar riesgos, a ser la guía que empoderaba a otros. El objetivo del grupo se estableció: no solo compartir experiencias, sino también trabajar juntos en proyectos individuales, motivarse mutuamente a buscar aquellos caminos que habían dejado pendientes. La energía en la sala era palpable, un espíritu de colaboración emergía entre ellos. Las semanas siguientes representaron un nuevo capítulo en la vida de Valentina. Organizó talleres, generó discusiones sobre diferentes temas de desarrollo personal y profesional, y promovió excursiones para que, fuera de la sala, todos pudieran forjar conexiones más profundas. Ver cómo cada uno de los miembros del grupo avanzaba en sus metas la llenaba de alegría y orgullo. Lo que había comenzado como una simple idea se transformó en algo mucho más grande. El grupo de apoyo floreció, generando vínculos que cruzaban las barreras del miedo y la incertidumbre. Valentina se convirtió en un símbolo de superación. Cada pequeño triunfo de sus compañeros se sintió como un triunfo propio. Reflexionaba sobre cómo todos en la sala eran parte de ese sendero hacia la autorrealización. Finalmente, el día de la conferencia llegó. Valentina se presentó al evento lista, no solo para mostrar sus investigaciones, sino también para representar todo lo que había significado el viaje hasta ese momento. Se dio cuenta de que no solo había crecido en confianza y habilidades,
sino que había inspirado a otros a encontrar su voz. Al hacer su presentación, se sintió plena, segura y poderosa. En lugar del miedo que había sentido inicialmente, encontró una serenidad intensa. Al finalizar su intervención, los aplausos resonaban en sus oídos como un eco de la transformación que había vivido. El viaje hacia la realización personal había comenzado en la encrucijada de su vida, donde la familia y el crecimiento profesional parecían irreconciliables. Pero ahora, Valentina había logrado tejer ambas realidades, demostrando que, al buscar su propio camino, podía inspirar a otros a hacer lo mismo. La cena familiar que una vez le había parecido como un dilema se convertía en una celebración. Al regresar a casa, Valentina sintió un amor renovado hacia su familia. Habló con ellos sobre su experiencia, sobre cómo encontrar su voz había enriquecido su relación no solo con ellos, sino con la vida misma. Esa jornada había sido un viaje de descubrimiento, no solo sobre su profesión, sino también acerca de su esencia. Valentina había transformado sus miedos en logros, sus inseguridades en confianza. Se había reafirmado a sí misma frente a su familia, pero, más importante, se había afirmado ante el mundo. Había construido no solo un grupo, sino una red de apoyo que resonaba con la esperanza de que cada uno podría alcanzar sus sueños, al igual que ella lo había hecho. Así, Valentina sentó un precedente que resonaría en su vida y la de otros, una verdadera celebración del crecimiento y de entender que perseguir los sueños, a menudo, va de la mano con empoderar a los que nos rodean. Su historia había tomado un giro satisfactorio, transformándose en el testimonio de que la verdadera realización nace del coraje de ser uno mismo y de apoyar a los demás en su camino. Ahora, más que nunca, Valentina sabía que el viaje apenas comenzaba, y que su voz, junto con la de su comunidad, podía cambiar vidas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es solo el principio de un viaje inspirador que no querrán perderse.